Hola clase, bienvenidos a este formato podcast, en el que hablaremos de las cosillas del siglo XIX con un PowerPoint en inglés. Bueno, pues así nos aburrís. Bueno, vamos a hablar un poco de la Revolución Francesa. Como ya sabéis, una revolución es un cambio muy drástico, muy profundo, en muy poco tiempo. Es decir, no es un cambio que cueste centenas de años, siglos enteros, sino que a veces es cuestión incluso de días, meses, un periodo corto de tiempo. La Revolución Francesa, como su propio nombre indica, es un cambio muy profundo que tiene lugar en Francia y que estudiamos, entre otras cosas, porque este cambio va a influir en todo el hemisferio norte, digamos, y en un cambio de mentalidad y de estructuras políticas a partir de, pues a partir de que se produce esta revolución, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a encontrar en Francia, finales del siglo XVIII, con una monarquía absoluta, que una monarquía absoluta, como sabéis, es una monarquía que tiene todos los poderes concentrados en una sola persona, que es el rey, que además gobierna por facultad divina, digamos. Él gobierna porque Dios se lo ha encargado, con lo cual es muy difícil discutir o llevarle la contraria a alguien que ha puesto ahí directamente Dios. Pero bueno, las ideas de la Ilustración han empezado a calar un poco en la población y eso veremos cómo produce cambios. Esta se considera que es la primera revolución burguesa en Europa. En el mundo ya habíamos visto que podemos considerar, ¿no?, que es la revolución americana que derivará en los Estados Unidos. Bueno, como causas, porque me interesa sobre todo que sepáis las causas y las consecuencias de los procesos históricos. Entonces, la primera causa que yo creo que es relevante para que se produzca esta Revolución Francesa es la influencia que tiene el siglo de las luces y las personas, los ilustrados, ¿no? Los intelectuales franceses, que muchos de ellos eran directamente ilustrados y son los que habían irradiado estas ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad al resto del continente y al resto del mundo, pues bueno, ellos consideran que todas las personas tienen que ser iguales, como os digo, ante la ley. Y eso ahora mismo no se está produciendo porque estamos ante una sociedad estamental en la que las personas que son nobles o que trabajan para la iglesia, que pertenecen a ese estamento clerical, tienen una serie de privilegios que el resto de personas que ni son nobles ni trabajan para la iglesia y son a los que llamaremos pueblo llano o tercer estado, pues esas personas están claramente en desventaja con respecto a esos estamentos superiores que, por ejemplo, no pagan impuestos. No pagan impuestos, ya os dije que es uno de esos motores de cambio en la sociedad, porque al final la gente quiere pagar pocos impuestos. Hay que pagar impuestos. Ya las cantidades, pues bueno. Bueno, entonces esto va a ser una causa ideológica para la Revolución Francesa. Otra causa es que estamos en un momento de crisis. La monarquía francesa, que no solamente es el rey, sino es pues familia real, la corte, el gobierno, digamos, que son todos nobles, son clase privilegiada, suponen un gasto excesivo para las arcas del Estado. Y además ellos, os recuerdo, que no pagan impuestos. Entonces, frente a un pueblo que está pasando estrecheces económicas, ellos se dedican a hacer fiestas muy visibles y a vivir una vida visiblemente ostentosa. No sé si habéis visto la película de María Antonieta, de Sofía Coppola, pero bueno, ahí se ve bastante bien cómo frente a un pueblo que es que no puede comer y se están muriendo de hambre, la corte sigue a su rollo con sus fiestas, sus pasteles y sus desmanes. Entonces, pues bueno, esto no sienta bien. Y además pasa otra cosa, y es que están en crisis, entre otras cosas, en crisis económica, entre otras cosas, porque el Estado se está gastando muchísimo dinero en conflictos que están muy lejos de París. Y cuando están muy lejos de París, a ti te dicen que se están gastando dinero en una guerra en América que a ti te la trae al pairo, porque tú mientras están gastándose pasta en América, que no sabes ni dónde está, tú no estás pudiendo comer. Y eso es un problemón. Además, se suma a todo esto que en el año 1770 las cosechas fueron malas. Fueron malas, fue un año con mucho calor. ¿Y con mucho calor? No sé si es mucho calor o mucho frío, pero bueno, las cosechas fueron malas. Ya miraré si es mucho calor o mucho frío, os lo pondré. Las cosechas fueron malas. Que ahora mismo, por ejemplo, en 2023 en España, las cosechas sean malas, implica que sube el precio del aceite de oliva.
Esto lo estamos viendo en los stands del Mercadona y en el telediario. Pero en el siglo XVIII que las cosechas sean malas implica que a lo mejor no comes. Y si no comes, enfermas. Y si enfermas, te mueres. Y a la gente no le gusta que se le mueran los seres queridos, pues entonces se enfada mucho. Y además, esto es un fenómeno que se da con mucha más crudeza en las ciudades. Porque en el campo, yo que sé, aunque sea una patata, siembras. Pero en las ciudades, si no te llega producción, ahí sí que no hay nada que comer. Porque en las ciudades, como te comas una rata, tú me dirás. Y esto no sienta bien. Recordemos también que el rey no vive en el campo, el rey vive cerca de París. Con lo cual esto se va, poco a poco, se va fraguando el descontento. Más cosillas. Esta crisis, que es una crisis económica y una crisis alimentaria, no pega por igual a los 3 estamentos. Porque claro, ¿quién lo va a sufrir más? Pues efectivamente aquellos que trabajan muchísimo, pagan muchos impuestos, que son el tercer estado. A esta gente es la que no está comiendo. Los nobles y los clérigos siguen comiendo y siguen no participando de esos impuestos. Insisto, todo esto va haciendo que la gente no esté contenta. Entonces, ¿qué se le ocurre a Luis XVI, que es el rey que está reinando en este momento? Bueno, pues se le ocurre que a lo mejor para paliar esta situación y viendo que la gente está cabreadísima, la gente cabreada es muy peligrosa, pues a él se le ocurre que a lo mejor los estamentos privilegiados deberían pagar impuestos. Idea revolucionaria. Por supuesto, los nobles y los clérigos dicen que no, mi ciela, no pienso pagar nada porque yo estoy aquí porque lo ha querido Dios. ¿Y qué pasa? El rey convoca una figura que no convocaba, no era convocada hace siglos, que son los estados generales. Los estados generales son una representación de los 3 estamentos que básicamente están ahí para tomar decisiones junto al rey. Como el rey no está encontrando apoyo en los nobles y los clérigos, dice, bueno, pues voy a convocar a estas personas a ver qué se cuentan. Luis XVI, os recuerdo que está gobernando Francia como un rey, como monarca absoluto, ¿vale? Entonces, los estados generales, ya os digo que no pueden limitar su poder, pero él quiere quedar bien diciendo, bueno, estoy haciendo algo por el pueblo, aunque no voten lo que vosotros esperáis, pero oye, yo estoy convocando esto, porque los estados generales, que son convocados en 1789, os preguntaréis, ¿esto cómo va esta movida? Los estados generales están compuestos por un voto por estamento. Os recuerdo que hay 3 estamentos, los clérigos, los nobles y el tercer estado. Si hacemos un voto por estamento, evidentemente los privilegiados, que son 2, van a ganar contra los no privilegiados, que son 1. Entonces, hay una idea general ilustrada de que el tercer estado, como decía Sieyès, el tercer estado lo es todo, porque hay muchísima más gente del tercer estado que de los otros estamentos. ¿Qué ha sido hasta ahora el tercer estado en las ideas políticas? Nada. ¿Y qué pedimos? ¿Qué pide el tercer estado? Ser algo, pintar algo en las decisiones. ¿Qué es lo que ellos demandan en unos documentos que llaman cahiers de doléances, que son los cuadernos de quejas? Ellos pasan unos cuadernillos para apuntar las quejas que tienen, como cuando hacemos reuniones de delegados. Pasamos un cuaderno y luego se lo contamos al equipo directivo. Pues lo mismo. El tercer estado pasa unos cuadernos de quejas para llevarlos luego a esas votaciones de estados generales en los que ellos piden no votar un voto por estamento, sino un voto por brazo, es decir, un voto por representante. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos 300 representantes de los clérigos, 300 representantes de la nobleza y 600 representantes del tercer estado. El tercer estado, que es muy cuco, ¿qué piensa? Pues hombre, que a nada que tengamos unos cuantos nobles que sean ilustrados y nos apoyen y unos cuantos clérigos que sean ilustrados y nos apoyen, ganamos de calle, porque tenemos más representantes. Esa es una de sus peticiones, que los votos sean por brazo y no por estamento. Entonces, que el rey convoque estos estados generales va a ser, lo que vamos a llamar, el inicio de la Revolución Francesa. Porque ¿qué va a pasar? Que cuando el tercer estado pide que se cambie el sistema de voto y sea un voto por brazo, el rey dice que no, que ni de coña, vamos, que no. ¿Y qué va a hacer el tercer estado? Se van a encerrar
en una pista de lo que ahora llamaríamos tenis, que es un juego de pelota, con un frontón. Se encierran ahí y prometen no abandonar, hacen como una huelga, prometen no abandonar esa estancia, ese juego de pelota, hasta que Francia tenga una constitución. La figura de la constitución la hablamos en el tema anterior. Una constitución no deja de ser un documento, escrito o no escrito, en el que hay una serie de derechos y deberes que todos los ciudadanos de un país, de una nación, deben seguir. Entonces, estas personas hacen huelga, se meten en ese recinto y prometen que son gente relevante, que hasta que allí no salgan con una constitución, de allí no se mueven. Y el rey pues empieza a temblar un poco. ¿Qué pasa? Que hay unas... hay unos asaltos a la Bastilla. La Bastilla, que yo creo que a lo mejor os puede sonar, los asaltos de la Bastilla es una cárcel. Es una cárcel en la que el rey está metiendo a los prisioneros políticos, es decir, prisioneros no porque hayan cometido un crimen, no porque hayan matado a nadie, sino porque tienen unas ideas diferentes a las que proclama el rey. Entonces, se empieza a fraguar una revuelta popular. La gente sale a las calles a liarla. Y además de ser una liada y una revuelta popular en París, también están saliendo en el campo, con lo cual al rey se le está yendo de las manos la situación. Los campesinos empiezan a quemar las casas de los nobles y se niegan a pagar ningún tipo de tributo a sus señores feudales. Con lo cual tenemos a la gente enfadadísima y en la calle, y sacando a la gente de la cárcel. Esta asamblea del juego de pelota se va a constituir en algo que vamos a llamar Asamblea Nacional. Cuando nombramos a un grupo de gente Asamblea Nacional, lo que queremos decir es que son los representantes de la nación. Hasta ahora, la nación era el rey. Ahora ya tenemos un grupo de personas que se sienten legitimada para decir que representa a la nación. Entonces, lo que establece es básicamente que todo el mundo tiene que pagar impuestos y que todos los impuestos van a ser en función de las rentas, con lo cual el que tenga más pagará más y el que tenga menos pagará menos. ¿Qué van a hacer también para ganar algo más de dinero? Van a confiscar y a vender los bienes de la iglesia. En 1790, es decir, ya llevamos unos meses de revueltas continuas, se van a empezar a vender los bienes de la iglesia, y en este año, en 1790, se va a considerar que las personas, los clérigos, son personas civiles, es decir, no son especiales, forman parte del tercer estado. Es un proceso que es que en unos meses tenemos todo esto montado. ¿Qué pasa mientras tanto con el rey? Pues que está ahí dudando, qué hace, qué no hace, no sé qué, no sé cuántos, y finalmente el rey Agrid, ¿cómo es en español Agrid? Está a tope, ¿no? Pues que le parece bien, consiente en las demandas del tercer estado. ¿Qué se forma entonces? Una asamblea, no nacional, sino una asamblea constituyente. Llamamos asamblea constituyente a un grupo de personas encargadas de redactar una constitución. Constituyente, constitución. ¿Qué va a pasar? Que esto a la burguesía le va a parecer todo un logro, porque la monarquía ya no va a ser absoluta, ya no va a concentrar todos los poderes en una persona, sino que tenemos una lista de derechos y deberes de los ciudadanos. Además, en esta Constitución se establecen una serie de cosas con las que la burguesía está muy de acuerdo. A partir de aquí vamos a ver varias constituciones, ¿vale? Entonces, lo que yo recomiendo para estudiar esto es que os hagáis un cuadro con las semejanzas y las diferencias de cada una de ellas. Lo podéis hacer sacando una información de aquí, buscándolo en internet, que hay 700 cuadros. Pero está bien que tengáis una idea clara de qué establece cada constitución. La del 91 establece que la forma de gobierno en Francia es una monarquía constitucional. Es decir, monarquía, tenemos un rey, es constitucional, la Constitución limita los poderes del monarca. Es decir, no puede hacer lo que quiera, sino lo que le deje la Constitución. ¿Quién va a votar a la asamblea, al gobierno, etcétera? Se establece un sufragio, un voto limitado, es decir, que no todo el mundo puede votar, y además es masculino. ¿Quién va a poder votar? Pues hombre, pues a los hombres, pero solo los que tengan ciertas rentas. Es decir, es un sufragio censitario. Un sufragio masculino, solo pueden votar los hombres, y de todos los hombres, solo los que tengan un poco de dinero, ¿vale? Y esto es la primera vez que lo vemos en una constitución en Europa.
La Constitución establece una separación de poderes, es decir, vamos a tener un cuerpo ejecutivo que ejecuta las leyes, un cuerpo legislativo que se inventa las leyes y un poder judicial que juzga a las personas que no siguen las leyes. Esto es la base del liberalismo moderno, es decir, de los estados modernos. No puede ser que una sola figura o un grupo de personas agrupen todos estos poderes, tienen que estar separados. Y en Francia lo vemos en 1791. Mientras la revolución está triunfando, hay un grupo de personas a los que vamos a denominar contrarrevolucionarios. La lógica nos dice que si están en contra de la revolución, lo que están es a favor de lo que había antes de la revolución. Entonces, estas medidas lo que van a hacer es que grupos de clérigos y de nobles que habían emigrado, se habían exiliado a otros países de Europa, empiecen a formar una campaña para, digamos, deponer, para quitar todas esas medidas revolucionarias que a ellos directamente les perjudicaban. Después de la Constitución del 91, ¿no? Pues se hacen otras elecciones. Me diréis, ¿por qué se hacen otras elecciones si ya se acababan de hacer unas? Porque unas elecciones constituyentes son para hacer una constitución y otras son las elecciones legislativas normales, las que votamos todo el rato, yo que sé, en España, para constituir un parlamento. Son cosas diferentes. No se puede tener al mismo grupo de personas, en general, haciendo la constitución y luego haciendo las leyes. Se tiende a separar, ¿vale? Entonces, aquí es donde van a emerger, donde van a surgir dos grupos políticos diferentes. Primero, los girondinos. Estos van a ser un poco los burgueses que tienen más dinero. Quieren hacer cambios, pero tampoco súper radicales. Tienen una visión moderada de la política y les gusta la monarquía controladita y les gusta el sufragio limitado. Principalmente porque el sufragio limitado implica que solamente ellos pueden votar, porque son todo hombres y son todo hombres con dinero. Entonces, estos son los que van a tener más representantes en esta asamblea. Por otro lado, tenemos a los jacobinos, que representan a los pequeños burgueses, es decir, son burgueses, pero tienen menos dinero. Tienen unas visiones más radicales en tanto en cuanto quieren hacer todavía más reformas. ¿Qué reformas quieren hacer? Quieren abolir la monarquía. Entonces, si no tenemos monarquía, ¿qué tenemos? Una república, ¿vale? O sea, a ellos no les vale con esta monarquía que tenemos hasta ahora, sino que quieren otra forma de gobierno. Y además, quieren introducir un sufragio que a ellos les beneficie. ¿Y cuál es este? Un sufragio universal masculino. Es decir, que todos los hombres, no mujeres, todos los hombres, independientemente del dinero que tengan, puedan votar. Es decir, quieren ampliar ese derecho de voto. ¿Qué va a pasar? Que en este tiempo, además de estar con estas movidillas dentro de Francia, hay países que están en guerra con Francia, ¿vale? Entonces, está Austria y está Prusia, que están todo el rato en guerra con Francia. ¿Qué va a pasar? Pues que a partir de 1792, esas pequeñas invasiones que iban teniendo estos países ya van a constituir una guerra grande, una guerra en la que el país, en la que Francia, va a tener que invertir muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar? Que la derrota de Francia frente a esas potencias europeas y esa negativa, ahora que vamos ganando, de Luis XVI a aceptar las reformas, lo que va a pasar es que va a haber muchas más revueltas. Es decir, habíamos tenido un periodo de revueltas, 1789-90, seguido de un periodo de calma y asamblea constitutiva, asamblea constituyente, asamblea legislativa, 1791, 1792, el rey va a decir, ahora que voy a estar apoyado por Rusia y Prusia, estas reformas que se inventa esta gente, yo paso. Quiero ser otra vez monarca absoluto. ¿Y qué va a pasar? Que hay gente que lo va a detener, lo va a meter en la cárcel y directamente lo que va a pasar es que como el rey está en la cárcel, van a declarar que Francia a partir de ahora es una república. A este nuevo periodo lo vamos a llamar la Convención, ¿vale? A partir de que el rey está en prisión, empieza la Convención. Es la fase más radical de todas las que vamos a ver, ¿vale? Una nueva asamblea, que es esta que se llama Convención, va a ser elegida por sufragio
universal masculino, es decir, aquello que pedían los jacobinos. En 1793 esta convención vota para que al rey lo pasen por la guillotina. Lo van a juzgar por traición a la revolución y lo van a matar en la plaza pública en París. ¿Qué va a pasar? Que en este periodo, además del rey, se van a cargar a un montón de gente, ¿vale? Y es conocido como el terror. Va a ser un periodo en el que la figura más importante va a ser Robespierre, que es un señor que básicamente está obsesionado con matar a los contrarios a la revolución y va a matar a un montón de gente. Entonces, los seguidores de Robespierre se llaman sans-culottes. ¿Qué quiere decir? Literalmente que no tienen pantalones. ¿Quién es esta gente? Los más pobres, ¿vale? Después de este periodo del terror, vamos a tener otro periodo nuevo que se va a llamar el Directorio. Los moderados, los jacobinos, se van a imponer a Robespierre, lo van a matar, por cierto, y entre 1794 y 1795 van a hacer una constitución nueva. Esta constitución nueva vuelve otra vez a la constitución del 91, en la que el sufragio era limitado, censitario y masculino, que es un símbolo de la burguesía más poderosa. Y introduce una nueva forma de gobierno, ya que no tenemos rey, que se llama directorio. Es un gobierno conservador, es decir, un gobierno que revolucionario, pero no mucho, lo justo para que no se nos líe por las calles. Se llama directorio porque hay 5 directores, ¿vale? Por eso, de director, directorio. El poder y la influencia del ejército pues va a crecer en tanto en cuanto siguen en guerra y siguen en guerra también con los propios revolucionarios que había dentro del país y que esta gente, la gente del directorio, quiere impedir que llegue otra vez al gobierno. Después del directorio, y esta ya es la última fase, tenemos el consulado. 1799, han pasado 10 años desde los sucesos de la toma de la Bastilla y todo esto. Y hay un general que hasta ahora no lo habíamos nombrado, que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte está harto de ir por ahí por las guerras y lo que hace es dar un golpe de estado militar. Es decir, él es militar, se coge un grupo de personas también militares, que ¿qué pasa con los militares? Que tienen armas. Porque tú puedes estar muy enfadado y salir a la calle con un palo, pero es que los militares tienen armas de verdad. Entonces, normalmente la gente le hace más caso a los militares. Bueno, y él lo que quiere es retornar a Francia y instaurar un poco el orden. Lo consigue. Y establece una forma nueva de gobierno que vamos a llamar consulado. Se llama consulado porque las personas que dirigen esta nueva forma de gobierno se llaman cónsules. Él se autoproclama primer cónsul. En 1802, un poquito después de 1799, las cosas le van bastante bien y se autoproclama cónsul vitalicio. Cónsul vitalicio implica que tú eres cónsul hasta que te mueres. ¿Y esto qué pasa también? Pues que claro, él se autoarroga unos poderes que le permiten hacer una serie de reformas para estabilizar un poco la situación tanto económica como política en Francia. En 1804, con estas medidas que él toma, y él siendo el equivalente a un rey sin serlo, damos por concluida la Revolución Francesa. Y lo que pasa es que es un poco irónico porque hemos empezado con que había un rey, Luis XVI, que tenía poder absoluto, ha habido un montón de cambios por el camino, pero acabamos en 1804 con otra persona, que es Napoleón, que también tiene poderes absolutos. Y esto es como poco una risa. A partir de 1804, Napoleón se viene súper arriba, la verdad, y se autoproclama, una vez más, se autoproclama él mismo con sus cosas, emperador. Es decir, un emperador es la cabeza de un imperio. Bueno, pues él es emperador y además los emperadores normalmente tienen el beneplácito del Papa. Es decir, si os acordáis, hace un ratillo hemos comentado que la Revolución Francesa lo que hacía era igualar a los clérigos con el tercer estado. Y llega Napoleón y vuelve a darle cierta relevancia a la religión. Entonces, ¿por qué a la gente le parece súper bien que Napoleón se convierta en emperador, se autonombre emperador? Porque estaba consiguiendo victorias militares en Europa. Entonces,
pensaban que se había convertido en indispensable para la paz y el poder de Francia. Lo que hace Napoleón es intentar expandir los poderes, intentar expandir las ideas revolucionarias por Europa. Revolucionarias, pero no mucho, porque Napoleón al final es bastante conservador. Entonces, él básicamente va expandiendo la influencia francesa por Europa con batallas, y lo que hace es que él intenta que en esos territorios que él va conquistando se establezcan constituciones que terminen con las monarquías absolutas que hasta ese momento había en esos territorios. Él quería hacer una Europa unida, ¿vale? Con un montón de reinos que fueran dependientes de Francia, pero también un poco autónomos con sus propias constituciones, aunque siempre bajo su poder. Entonces, como veis en la imagen, hombre, pues un poco sí que se expande, ¿vale? A partir de 1812, él en 1810 decide entrar en guerra con Rusia. A la vez está en guerra con España. Entonces, dos guerras, una por cada flanco, no le sientan bien a Napoleón, y a partir de 1812, que es cuando pierde definitivamente su guerra con Rusia, su poder empieza a decaer. En 1813, su armada, lo vencen en la batalla de Leipzig una coalición de ejércitos suecos, austriacos, prusianos y rusos. Es decir, va encadenando ya derrotas. ¿Qué pasa? Que al final decide exiliarse a la isla de Elba, para alejarse un poco del poder y que la gente pues lo dejara un poco en paz. Y sobre todo porque así también Francia podía tener ideas nuevas con respecto a su política exterior. ¿Qué pasa? Que en 1815 pierde definitivamente en la batalla de Waterloo, la canción de ABBA es por esta batalla, contra Reino Unido. Y al final, para que deje de intentar dar golpes de estado y seguir mandando en Francia, dado que no para de perder en estas batallas, lo exilian más bien, a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821. ¿Qué pasa? Que como él quería expandir las ideas de la revolución por Europa, después de su muerte va a haber un periodo en que las ideas contrarrevolucionarias, es decir, las monarquías absolutas, van a volver a intentar recuperar el poder en aquellos países de Europa en los que lo habían perdido. Pero esto es otra historia para otro vídeo.